cuando te quedas sin batería, la batería tiene poca energía, lo que no puede mover es el burro de arranque. Y entonces el auto no arranca. Si te empujan, sí, pero si no, no arranca. Entonces el burro de arranque, yo suelo asimilarlo a la palabra entusiasmo. Cuando tú comienzas con ilusión, como dice Héctor, y con ganas un proyecto, es porque tienes entusiasmo. Pero, ¿qué palabra es correlativa de entusiasmo y qué hace el burro de arranque al motor? ¿Qué le da? Bueno, se llama arranque aquí en México, ¿no? Arranque directamente, es el arranque. Y la observación sería, creo que la pieza esa, más que un impulso eléctrico, es un impulso mecánico, ¿no? Lo que hace es gira, ¿no? Según entiendo, gira. Las dos cosas, Rubén, las dos cosas. Recibe la... mirá, según me explicó un mecánico hace mucho tiempo, ¿no? Si fuera totalmente mecánico el arranque, la batería no podría dejarte sin mover el auto. Lo que hace la batería es transmitirle una energía eléctrica, nombré la palabra ya, clave, la energía eléctrica va a parar al burro de arranque, y el burro de arranque, al recibir esa energía eléctrica, la convierte en mecánica y termina encendiendo el motor completo, que empieza a funcionar a modo combustión. Creo que el impulso en sí, pues, y que esa es la palabra que utilizaron ahorita para deseo, un impulso. Creo que tú lo mencionas como energía, pero... Lo agregamos, impulso. Ajá, pero en sí el arranque lo que hace es mover el flywheel, creo que eso mueve el motor, pues, para que encienda o algo así, no entiendo mucho de mecánica, pero la cuestión es de que un deseo, yo creo que como un impulso lo vería yo, ¿no? O sea, tiene que nacer por algo, pues, vaya, las ganas, ¿no? Y aparte del deseo, a lo mejor el impulso a realizar cierta actividad. Exacto, y para ese impulso, Rubén, después lo del arranque lo terminamos de averiguar en Wikipedia y demás, es un detalle, ¿no? Estamos poniendo una metáfora. Sabemos que al principio es eléctrico, porque, insisto con este argumento, ¿no? Los autos de combustión no dejarían de funcionar cuando la batería se queda sin energía. O sea que el arranque necesita la energía de la batería. Pero no importa, es un detalle que no nos vamos a poner a debatir con el público. El concepto se entendió. Y Rubén nos da otra palabra que nos remarca el concepto fundamental que está detrás de ganas, de deseo y de impulso, que es la palabra energía. Energía. Cuando tú tienes ganas, tienes deseo, tienes energía. Para poner un contraste lapidario, tú puedes tener mucha energía para estudiar medicina, pero si te enfermas y de repente vuelas de fiebre, se te evaporan las ganas. Y tú sigues siendo el mismo y sigues teniendo la misma motivación de antes, pero ese día que estás volando de fiebre y estás enfermo, ya no tienes energía. Este sería el ejemplo extremo de la batería que se quedó, pues murió, la batería se quedó muerta, no puede arrancar el auto. Bueno, esto es lo mismo, una persona que venía motivada se enferma y pierde momentáneamente la motivación. U otro ejemplo, tiene una pérdida familiar muy cercana. Lo lógico, lo sano es que pierda la motivación momentáneamente. ¿Por qué pierde esa motivación? Porque pierde la energía del entusiasmo que venía teniendo. Ahora, esta palabra es muy importante porque también puede suceder al revés. El entusiasmo yo lo puedo perder, como podría haber sido el caso de Juancito, no solo porque mi padre no me mire, no me preste atención. ¿Qué pasa si tuve mala suerte y me tocaron dos materias de las más difíciles? Yo no sé cómo será el sistema universitario mexicano, pero aquí en Argentina, en determinadas épocas, era una mezcla de elección y de, ¿cómo se decía? Era decidido por la universidad, o sea, te tocaba una materia. Cuando yo fui estudiante, estudié publicidad, algunas yo la podía elegir y a veces te tocaba cursar una materia y darla. ¿Qué pasa si te tocaran dos difíciles en tu primer año y el hecho de que no te fue bien te mató el entusiasmo?
Porque voy a esta pregunta elemental. Si yo apruebo una materia, mi entusiasmo se supone que tiene que subir. Y si yo, a mí no sé cómo dicen ustedes, reprobar se dice en México. Sí. Si me reprueban la materia, acá también se dice bochar, me bocharon, me reprobaron, o sea, va a caer mi motivación. Entonces, el entusiasmo es esa energía inicial que todos necesitamos para acometer tareas difíciles. ¿Quién quiere agregar qué otra posibilidad podría haber ocurrido por la cual Juancito perdió el entusiasmo? Una más y pasaríamos al siguiente factor de la motivación. ¿Qué otra hipótesis podemos elaborar? ¿Por qué una persona puede perder el entusiasmo ante una tarea? Piensen incluso en alguna experiencia laboral de ustedes o familiar, ¿no? Creían que una persona estaba contenta haciendo algo o tenía ganas de hacerlo y después se enteraron que no tenía ganas y no estaba contenta. O ustedes mismos, si quieren contar un caso reciente que recuerden. Pues, no sé, sí. por inventar una, ¿no? Quizá puedo ir a una entrevista de trabajo y todo se ve muy bien, aparentemente una buena empresa y se ve que el puesto, pues, es un puesto, un trabajo ni muy alto, un puesto medio, se ve como una empresa o un trabajo prometedor, pero cuando llego a las pláticas y todo y me informan sobre las responsabilidades y obligaciones y las contrasto con las prestaciones y quizá con el sueldo, pudiera ser que pierda yo el entusiasmo por obtener ese trabajo, ¿no? O sea, digo, me ha sucedido como entrevistador, ¿no? De que mucha gente así que me ha tocado entrevistar y todo, y sucede eso, ¿no? De que simplemente al momento de que ya tocamos ese tema, a lo mejor no es lo que esperaban, o quizá vienen de trabajos donde ganaban el doble, el triple, y no están dispuestos a empezar otra vez desde un nivel mucho más bajo. Entonces, no sé, son realmente hipótesis, ¿no? No, pero está muy bien porque te corregiría una cosita, Rubén. No vas a poder inventar nada, porque Así en es. realidad cualquier cosa que se te ocurra es de la vida real. O sea, hay un montón de factores que nos pueden llevar al entusiasmo, en todos los terrenos, en el afectivo, en el familiar, en el laboral, en el financiero, y hay un montón de factores que nos pueden robar el entusiasmo. Ahora, fíjense que nos falta dar un pasito más que sería muy interesante darlo, porque así nos queda completo una, una estructura que es fundamental de la psiquis humana, ¿no? Nosotros, Rubén plantea deseo, impulso, ganas, ¿no? Palabras fundamentales que las resumimos con la palabra entusiasmo. Entonces, ya le seguimos la pista a algo. Detrás del entusiasmo, o el entusiasmo consiste en energía. Energía. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos terminantemente, por ejemplo, cuando nos enfermamos. Te falta energía corporal, ya no hay entusiasmo. Pero ahora tenemos que rastrear otra cosa más sutil y más cotidiana, porque contra la enfermedad lo único que hay que hacer es ir al médico, tomar antibióticos, curarse y listo. Pero ahora viene lo complejo, lo más difícil. Detrás de la energía, ¿qué hay? Hay otro factor que desencadena la energía o la bloquea. Yo sé que estoy haciendo una pregunta bastante difícil. No sé si vamos a dar con la respuesta. La voy a tener que nombrar posiblemente, pero otra cosa, otro factor que nunca lo charlamos, que debemos hacerlo los facilitadores. Completo este criterio. No teman ustedes, no teman hacer preguntas que no se alcance la respuesta.
No se preocupen mucho por eso. Primero porque si no la hay, el cerebro se ha puesto en movimiento igual. Y es, en primer lugar por eso, porque ya con hacer una pregunta, aunque la otra persona o las otras personas no la puedan contestar, el cerebro está trabajando tratando de obtener una respuesta. Y eso dicen todos los especialistas en pedagogía, que es útil. Y segundo, hace que ustedes interactúen con un equipo. Porque si a nosotros nos agarrara el temor, che, por las dudas no hago preguntas difíciles, porque si no me las pueden contestar, no sé cómo seguir, eso sería un problema, sería una lástima eso. Ustedes tienen que hacer preguntas libremente. Si las respuestas aparecen, que la mayoría de las veces ocurre así, bienvenidas. Fluye el aprendizaje mutuo. Y si a veces tienen que hacer una pregunta bastante compleja o profunda, como esta que estoy haciendo yo, no se preocupen que no llegue la respuesta. Después ustedes la dan. Pero, insisto, dicen los especialistas en pedagogía que no da igual hacer o no hacer la pregunta. Las preguntas hay que hacerlas, sin temor a que si la vamos a poder responder o no. Porque ayuda, fomenta el espíritu de inquisitivo, ¿no? El espíritu de interrogarnos cómo funcionan las cosas. La curiosidad. Entonces, ¿quién quiere arriesgar una respuesta? ¿Qué hay detrás de la energía? En el caso, ¿Cómo? No se escuchó bien. ¿Diste una respuesta, Rubén? sí, también creo que Héctor, si gusta, adelante, creo. Ah, Héctor, no se te escuchó, Héctor, perdón. Bueno, para mí, que atrás de la energía, siempre, para mí hay dos palabras importantes, la actitud y la pasión. Esos son mis grandes motores. Actitud y pasión. Muy bien. Es evidente que lo que dice Héctor es así también. O sea, la pasión es como, ¿está de acuerdo, Héctor, que es también, se lo llama vocación? O sea, la pasión surge de una vocación. Cuando no te tienen, como tú cuando dialogabas con tus hijas, no tienes que decirle tú lo que tienen que estudiar. No tienes que decirles lo que tienen que desear. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Pasión y vocación son casi sinónimos. Casi sinónimos, pero yo la pasión, le voy a poner el ejemplo, pues, por ejemplo mío. A ver. Amigos míos me preguntaban, oye Héctor, ¿por qué estás estudiando tanto yoga, tanto biodecodificación, tanto mindfulness? No te vemos, no vives en Hermosillo, entras, sales de Hermosillo. Y yo, mi respuesta siempre fue esa, ¿no? Mira, ¿a dónde quieres llegar? Siempre me preguntaban. No sé a dónde quiero llegar, lo que sí sé que estoy viviendo con mucha pasión este momento de mi vida. O sea, y actitud. O sea, yo no sabía dónde quería llegar, pero la pasión que me llevaba a tomar esas clases, a seguirlas, a estudiar, a viajar, a desvelarme, todo eso, fue mi energía que me pudo llevar hasta donde yo estoy, ¿no? Es como yo digo, pues, tengo 5 cirugías de columna, instrumental la columna, 8 tornillos, y ¿cómo fue? Pues que yo terminé el segundo nivel de yoga. Pues fue mi pasión y fue mi actitud. Sin una no hubiera podido llegar hasta donde llegué, ¿no? Francamente. Tenía una actitud muy positiva y una pasión por hacer aquello, ¿no? Que me ponía a vibrar. Por eso para mí, son las que me mueven a mí energéticamente, ¿no? Bueno, excelente respuesta. Es verdad que no son del todo, tienes razón, Héctor, no son del todo sinónimos, porque vocación es como el deseo inicial, pero la pasión es lo que mantiene tus posibilidades de formarte como profesor de yoga, de fundar una empresa y luego llevarla adelante. O sea, la pasión es el combustible diario, cotidiano, para tener logros. Y la actitud. Y a ver, y ahora lo voy a poner, pues, a la cuestión de la relación de parejas o el amor. Cuando se acaba la pasión, pues, adiós, vida mía, se acaba la energía, ¿no? Se acaba. Toda esa esencia que está alrededor de una bonita relación, y para que esté bien la relación, tiene que haber mucha pasión, ¿no? También. Exactamente. Sí, es el ejemplo más contundente también de lo que implica la pasión, ¿no?
cómo se lleva adelante una relación amorosa. Se lleva adelante en base, no exclusivamente, pero el motor es la pasión. Ahora, yo les voy a comentar un truco que lo aprendí en su momento, yo fui a estudiar publicidad. ¿Y qué hacen los publicistas? Vamos a poner un poco de humor a esta profesión, no tan difícil. El publicista tiene que convencer a la gente en unos pocos segundos de que compre a veces lo que no puede comprar. Ya Héctor nos ha transmitido su visión y otros compañeros también, ¿no? De los problemas en los que se meten a veces los seres humanos. Nos metemos, yo también me puedo meter en agregar, ¿no? Cuando buscamos bienes que no nos son imprescindibles, pero que son bien vistos socialmente. Entonces, todo este mecanismo de la comercialización, llamado marketing, y de los bienes y servicios que generan las economías de todo el mundo, se basan en una herramienta fundamental de la que no nos podemos librar. Yo pido disculpas, aunque estoy retirado en la profesión de publicista, pero pido disculpas en nombre de esa profesión, ¿no? Vieron que no podemos zafar, está en Google, en Yahoo, en YouTube, en Netflix no, todavía no llegó, porque el que puede pagar, paga y ve la serie sin publicidad, pero en todos lados, en las noticias, en todos lados está la publicidad. ¿Y en qué se basa la publicidad? La publicidad se basa en despertar el entusiasmo, insisto, a veces de manera no racional, que alguien se compre algo que no se lo podría comprar si yo no le pusiera entusiasmo en su mente. Por ejemplo, me acuerdo que ya en la década del 80, ¿no? Cuando yo estudié, te decían que un aviso, no existía el término inteligencia emocional, pero ya te explicaban, un aviso es, no, ¿se ve el pizarrón acá? Todavía no, ¿no? Esperen, permítanme que borre un poquitito. ¿Se llega a ver todavía? Sí. Bueno, te decían, Rubén, en la universidad, vas a construir un aviso, el 90% del aviso es emocional. Y un 10% es racional. Y no puedes omitir ninguno de los dos. Y cuando tú te veías que los profesores ponían esto, decías, esto es medio exagerado, ¿será así? Y te ponían spots de la época, ¿no? Todavía con las filmadoras viejas, el proyector viejo, no estaban las computadoras todavía. Y te mostraban que era así. Les doy un ejemplo, pero recontraclásico. ¿Cómo te muestran el por qué te tendrías que comprar el último auto de alta gama que salió en el mercado? Siempre te muestran alguien que ahora está empezando a cambiar por la cuestión de género. Es un varón que está subido a un tremendo carro y que pasa cerca de chicas que lo admiran. Díganme qué tiene esto de racional, nada. Como mencionó Héctor hace un ratito, no solo no es emocional, además de emocional es pasional, es sexual, es instintivo. Uy, si yo tengo este auto, puedo llegar a tener esas chicas. Subliminalmente, inconscientemente, la publicidad, por desgracia, ¿no? Hay que admitirlo, puede utilizar esta herramienta legalmente. Que a tu inconsciente le suene que un carro mejor son placeres que a veces no se derivan en forma directa. Y ahora viene la parte insólita. A los publicistas nos enseñaban que el 10% racional nunca tiene que faltar, porque si no se te vuelve poco creíble el otro 90%. Entonces, ¿saben dos formas típicas de hablarte de lo racional? Tú te lo mereces, por ejemplo. Que la publicidad que diga, te mereces desde la cerveza fresca hasta el último carro, pero te lo mereces. Y otro aspecto racional importante, tal banco te ayuda a comprarlo. La otra trampa de la que vivimos hoy en día, ¿no? Que ya lo conversamos 2 o 3 veces. El crédito, la tarjeta de crédito y los préstamos que existen en el capitalismo moderno le permiten a una persona. Hay un aspecto muy positivo de eso, por supuesto, ¿no? Familias que se compran una propiedad,
porque se compran un carro que necesitan, vitalmente lo necesitan, y gracias a Dios existe el sistema crediticio básico para que usufructuar esos bienes y servicios. Pero también sabemos, por el tema de cómo es la condición humana, el ego y todo lo que hemos charlado hasta hoy, y la acción por impulso, como dijo Rubén, que una parte de la población puede ser sugestionada a vivir por encima de sus posibilidades. Y entonces, repito, el aviso publicitario tenía que ser 90% emocional y a lo último cerrar con lo racional. Esa era la secuencia. Tú te lo mereces y tal banco, el Banco Patricio, te ayuda a comprarlo. Entonces, al final te están convenciendo. Esto que acabo de relatar en términos publicitarios y de marketing tiene un nombre, que era la palabra que yo les decía que era difícil va a ser difícil que la obtengan de un grupo a menos que haya estudiado esto, que es una especialización. Esa palabra que juega todos los días en nuestra vida, dándonos energía o robándola, se llama estímulo. Es la palabra secreta de los publicistas y de los grandes agentes de marketing del mundo, para venderte desde un desodorante hasta un político. Esta palabra es clave. Yo en un momento me obsesioné con esta palabra y dije, ¿será que alguien habrá escrito un libro sobre el estímulo? Y fíjense en lo que son las buenas obsesiones, o en términos de Héctor, que suena más edificante, porque Héctor, una pasión se puede convertir en una obsesión, ¿no? Hay que saber encontrar el límite o no. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, bueno, creo que yo sabía cuál era mi límite, porque por ejemplo, si sigo hablando de yoga, ya se abrió el tercer nivel, ¿no? El tercer nivel dicen el equivalente al doctorado, son 6 años, del tercer año, son 6 años de... No, ya para mí eso ya es una locura, ¿no? Entonces mi límite fue ahí, yo llegué hasta el segundo nivel y ya me doy por satisfecho y tranquilo de haber llegado hasta ahí, ¿no? Pero también sé parar, sé hasta dónde puedo seguir, ¿no? Bueno. Que me apasiona, sí, pero como digo yo, tampoco me enferma, ¿no? Ni me obsesiono. ¿Por qué? Porque igual, pues, yo como yo digo, yo soy yogi mundano, pues. Yo soy yogi mundano, ¿sí? Así digo de todos los lados que voy. ¿Y por qué soy yogi mundano? Pues porque me gusta echarme mi copita de vino tinto, pues, y me encanta el café en la mañana, pues, ¿no? Y pues un yogi no puede jamás probar el vino, no puede probar el café, pues ningún animal que tenga hijos y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, por eso digo, yo traté de extraerle al yoga, en lo cual yo me siento confortable, vamos a decirlo de esa manera, y me hace sentir bien, pero hasta ahí no me hice a ultranza ni me hice un radical. Bueno, excelente, me encanta. Hay que saber poner límites, ¿no? También en nuestra vida. Exacto. Me encantó el término, por ejemplo, yogi mundano, místico mundano, filósofo mundano. Te lo pido prestado, Héctor. Me gustó. Porque enseguida se entiende lo que quisiste expresar, ¿no? Lo mundano te aleja de lo radical y del fanatismo. Sí, por eso inventé ese término. Y me gustó. Yogi mundano, me gustó, te lo tomo prestado. Bueno, entonces, yo les contaba, usé la palabra obsesión, pero como en el caso de Héctor, por fortuna, ¿no? No me sale siempre así, pero yo también controlo mis pasiones, y cuando me propongo algo, si veo que ya pasó demasiado tiempo y no lo consigo, lo aparto de mi mente y no me deprimo y no me frustro. Pero les estaba contando, por eso aparecieron las palabras pasión y obsesión, que quise investigar más qué significa un estímulo. Entonces di con un libro en un lugar insospechado, estaba de vacaciones en una ciudad pequeña. Miren qué interesante, ¿no? Esto, qué paradoja, esta pequeña historia que les cuento. Yo recorría las grandes librerías de aquí
y tal vez fui a alguna biblioteca, ya no me acuerdo bien, y preguntaba por la palabra estímulo. Nadie me decía que había un libro escrito, un libro entero escrito sobre el estímulo. Estaba veraneando en una ciudad pequeña hace unos años y en un puesto de revistas, ¿se dice así en México, puesto de revistas? Donde se venden diarios y revistas, ¿se le dice así o cómo se le dice? Puesto de revistas. En un puesto de revistas encuentro que aquí en Argentina venden libros. En México los puestos de revistas a veces exhiben libros. ¿Se usa ese mercadeo? ¿Ha llegado a los supermercados? Aquí en los supermercados, en las gasolineras y en los puestos de revistas hay a veces están con libros. Hay exhibidores con libros. ¿Ocurre en México eso? También. Entonces, de casualidad, se posa en un puesto de revista mi mirada sobre un libro con un título muy revelador que después se lo voy a compartir. Se llama El Factor Estímulo. El Factor Estímulo, o sea, un libro que pasó totalmente desapercibido en Argentina. Supongo que ustedes quizás ni lo puedan conseguir tampoco en México, búsquenlo en Google. El Factor Estímulo es un gran libro sobre, en principio sobre marketing y publicidad, pero para mi gusto también tiene muchísimo que ver con motivación, porque ese libro analiza 16 factores de estímulo por los cuales las personas podemos continuar una conducta o cambiarla. Fíjense la importancia de esto, ¿no? Entonces, me quedó grabada la definición con la que arranca el libro, porque si yo les dije que era una pregunta difícil, pensar qué hay detrás de la energía, más difícil todavía sería definir qué es un estímulo. Entonces, vean la utilidad de los grandes autores, ¿no? De los especialistas que profundizan tanto algo que te dan una definición exacta de lo que significa algo, que sabemos lo que es, pero si yo te preguntara, Héctor, dame la definición de yoga, ¿cómo me ayudas a mejorar mi calidad de vida para darme cuenta rápido qué significa el yoga? ¿Cuál es tu definición favorita o la que tú usarías hoy? Bienestar físico, mental y emocional. Bueno, tremenda respuesta, ¿no? O sea, a menos que yo esté muy loco o muy fumado o algo parecido, ¿cómo voy a ignorar bienestar físico, mental? Y el tercero era Mental y espiritual. y espiritual. Supongamos, me quedó la duda con eso, Héctor, porque me quedé pensando por un segundo, ¿qué pasa si yo soy una persona atea? Pero ya una vez comentamos bueno, que no es religioso. Cuando hablamos nosotros de espiritualidad, nosotros nunca hablamos de Dios. Tu Dios es tu Dios. Y a lo mejor hablamos de Dios nosotros los yogis, pero tú tienes un Dios muy diferente al mío. Simplemente que mi Dios, como yo digo, es mi madre naturaleza y mi padre tiempo, ¿no? Y siempre me encomiendo a ellos. Padre naturaleza, madre tiempo, ayúdame, guíame. Pero ese es mi Dios, pues. Tú puedes tener otro Dios y nuestro Dios, y voy a respetar eso. A eso es lo que llamamos la espiritualidad, ponerte en contacto con tu ser superior. Ok, o sea, porque aun cuando yo fuera ateo, tú me dirías que hay un nivel de conciencia en mí mismo que no depende. Si yo digo, no, yo no creo en Dios, no estaría anulando la palabra espiritualidad, ¿no? Tú me dices. Tú puedes creer, pues, puedes creer en Martin Luther King, puedes creer en Gandhi, ese es tu Dios, y ese será tu Dios, ¿no? Entonces, ese va a ser el faro que te va a guiar a ti. Ah, bueno, ese es tu Dios, entonces, esa es tu espiritualidad. Pues vamos a suponer, si es Gandhi, a lo mejor estás muy de acuerdo con todos sus principios, la manera en que vivió, y es quien te va a guiar en tu caminar, ¿no? Y ese es tu Dios por ponerle un nombre de 4 palabras, pues. Perfecto, entonces vemos que lo de Héctor, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Es inatacable. Como interés primordial de un ser humano
decir no me interesa el bienestar físico, mental y espiritual es un poquito medio que hay que estar medio para el manicomio. No hay persona que no pueda interesarse, en principio, después pueden pasar un montón de cosas. Como contó Héctor, hay gente que está difundiendo el yoga de manera inadecuada, pero esa sería otra historia. Pero tal como escuchamos de él la definición de yoga, no hay manera de desinteresarse del asunto en el inicio, porque es evidente que nos ha estimulado. Nos ha hablado de nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Ahora, si ustedes quieren anotarse esta definición, que no la van a encontrar en ningún PowerPoint y en ningún lado que no sea el libro que yo les voy a mandar más adelante, miren qué definición tan acertada y contundente la del autor del libro, que no lo inventó él la frase, dice que es una frase que se usa en física también. ¿Saben lo que es en física y en psicología? ¿Qué es un estímulo? Un pequeño paquete de energía que desencadena una energía mayor. A mí me parecieron palabras de oro. Repito, un estímulo es un pequeño paquete de energía que desencadena uno mayor. Es como un detonador. ¿Quieren la prueba? Llego a mi casa y le digo a mi esposa, te amo. O llego a mi casa y le digo a mi esposa, me quiero divorciar. ¿Son o no son paquetes de energía pequeños que desencadenan energías mayores? ¿Son o no son detonantes? Algunas palabras claves en nuestras vidas, por más gastadas que estén. Si yo le digo a un colaborador, te felicito, de corazón se lo digo, con buena fe, creyendo en eso, te felicito, es un estímulo. Vamos al correlato de la definición, ¿no? Con el te felicito de haber dicho sinceramente, yo con un pequeño paquete de energía, que fue mi frase, desencadené una energía mayor de compromiso en mi colaborador. Si le digo, la próxima te despido, también creé, a través de un estímulo, un paquete de energía pequeño, la próxima te despido, desencadené una energía mayor. En este segundo caso, en vez de compromiso, ¿qué desencadené? ¿Qué creen ustedes que desencadené en vez de compromiso? Cuando le digo la próxima te despido. ¿Qué pasaría en la mente de ustedes, en el cuerpo de ustedes? La otra estaba claro, ¿no? Si le digo te felicito, compromiso, lealtad, deseo, incluso pasión. Las pasiones también se construyen en equipo. Pero si yo le digo la próxima te despido, ¿qué creen que qué tipo de energía estoy convocando? ¿Qué está ocurriendo ahí? Recuerden cuando Rubén nos aconsejó que a Juancito no le pongamos una meta tan alta, porque eso representaba ¿qué? ¿Se acuerdan las palabras acertadas que usó Rubén? Ponerle una meta muy alta a una persona, o decir que a veces puede equivaler a decirle la próxima te despido. ¿Qué significa? ¿Quién se acuerda de las palabras precisas que usó Rubén? ¿Las digo yo? ¿No se las acuerdan? La primera fue presión. Ni tú te la acordabas, Rubén, que eres el maestro hoy. ¿Te acuerdas que dijiste presión? Ahí. Y la segunda fue estrés. Y con esas palabras, ¿qué emoción clave, muy humana de todos los días estamos convocando? ¿Cuál crees que es la primera emoción que va a gritar? Acá estoy. Cuando yo te digo mañana, la próxima te despido. Pues por lo general la gente, o bueno, dependiendo de la persona, ¿no? Pero muchas veces se ponen a la defensiva. Lo más probable, que aparezca qué emoción. El enojo, ¿no? El enojo, pero no, yo creo que hay una más habitual. Mira que sobre esto ya se han hecho experimentos. El enojo puede ser con un par, con un colega tuyo, en la familia, pero si en general un superior te dice, la próxima te despido,
Quizás miedo. ¿Cómo? Miedo, quizás. Es que depende. Sí, aparecen las dos, Rubén, pero se han hecho experiencias de campo que la primera alarma salta por el lado del miedo. Creo que puede haber variantes, ¿no? Pero si, por ejemplo, si la causa o el motivo es justificado y yo tengo conocimiento de que hice algo mal, que a lo mejor es algo prohibido o algo así, pues va a ser miedo, ¿no? Pero si yo, por el contrario, estoy recibiendo esa notificación y de antemano yo sé que no sé ni de lo que me están hablando, que no es mi culpa o un error o lo que sea que yo no hubiese cometido, probablemente la reacción sería de enojo, ¿no? O de ¿cómo le dicen? Pues, sí, de enojo, de frustración probablemente, ¿no? Por estar recibiendo algo que a mi parecer no es justo. Claro, muy bien tu distinción. Sería un estímulo especialmente negativo, ¿no? Porque tú marcaste dos posibilidades. Si yo cometí un error 2 veces seguidas, la amenaza, que no parece muy pertinente en un líder, pero bueno, por ahora no entramos en ese terreno, la advertencia que me hicieron tiene un correlato con un error mío. Pero en el segundo caso sería como una suerte de injusticia, aunque vos no nombraste esa palabra, no parece justo que me hablen en esos términos si yo estoy funcionando lo mejor que puedo, ¿no? Fíjense un detalle para que podemos cerrar justo por donde comenzamos, Héctor, hoy. Y el jueves completamos el ciclo de la motivación. Ya vimos, de 7 factores, vimos 4, ¿no? Estamos en el entusiasmo. Fíjense un detalle de la crisis chilena, ¿no? Dos errores graves por la cuestión del miedo, Rubén. Por eso suscribo la distinción que tú hiciste, pero en todas las experiencias que se han hecho en psicología, más las experiencias sociales, revelan que el mayor enemigo que tenemos en situaciones de crisis es el miedo. Les doy un ejemplo de esta semana misma. Un líder de un país que ha sido electo por segunda vez en su país queda tan sorprendido por lo que está ocurriendo que en su primera reacción dice algo totalmente desafortunado y tan inesperado como la crisis social misma. Si a ti te dicen, ¿sabés qué tal presidente cuando le pusieron un micrófono dijo tal cosa? Vos decís, no, es imposible. No, eso debe ser una broma, debe ser un meme, porque no hay ser humano en sus cabales que pueda echar leña al fuego de esa manera. Se usa la expresión ahí, leña al fuego, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué dijo Piñera la primera vez que le agarró un micrófono? Estamos en guerra. Vaya manera de hacer su aporte como líder a una situación que ya se había descarrilado. Entonces, factor número 1, estamos en guerra. ¿Qué le hace decir eso a un presidente que se supone que tiene, no se supone, tiene experiencia, su segundo mandato? La única explicación que tenemos a mano para un desatino semejante es el miedo. Y como si fuera poco, el mismo día o al otro día, otro traspié insólito, que supongo que están enterados de esto, si no les voy a noticiar. Graban una conversación de la esposa del presidente, que refiriéndose a las marchas sociales de su país, dijo, parece una invasión alienígena. De vuelta, si no fuera verdad, uno diría, es una broma, es un meme, no es posible que la esposa de un presidente use semejante término para referirse a la protesta social. Ocurrió, desafortunadamente o afortunadamente, según la lectura de cada quien, ese audio lo escuchó toda la población y de vuelta es como leña al fuego que no debería haber sucedido. Claro, las palabras de ella no son despectivas, pero sonaron despectivas. Lo comento, lo comparto porque
fíjense lo interesante, a veces tú buscas estimular a una persona o a un grupo, te sale mal una palabra o un conjunto de palabras y produces el efecto opuesto. Esto lo vamos a trabajar mucho en destrezas sociales. No es tan sencillo. Sí, decir te felicito es sencillo, pero a veces hay que ver también cómo se dice de manera apurada y en un pasillo, también puede fallar. Pero si no es te felicito, si es al revés, tenemos que alentar un grupo de vendedores que vienen equivocándose, ahí vamos a ver cómo hacemos. Entonces, acabo de contar 2 frases desafortunadas de personas que se supone que están preparadas para no cometer un traspié semejante a nivel de un grupo tan grande humano como es un país. Y sucedió. Y creo que lamentablemente va a seguir sucediendo. Y ejemplos como ese tenemos varios, recientes y para atrás muchísimos. Entonces es el alto valor de prestarle atención a los pequeños estímulos que desencadenan grandes energías y dentro de los estímulos a la palabra hablada. Porque la palabra es muy, muy delicada. Hay una frase que, con esto cerramos, ¿no? Una frase que me encanta recordar. La comunicación es mitad del resultado de quien la emite, quien emite la palabra, y mitad del resultado de quien la recibe. Entonces, si yo te conozco a fondo, Rubén, o a Alan, o a Héctor, si los conozco a fondo, yo puedo arriesgarme a que la mitad de ustedes que va a ser recibida, interpretada, se haga de manera correcta. Pero si no los conozco a fondo, tengo que ser muchísimo más cuidadoso. Si estoy en mi casa hablando con un amigo, me puedo relajar, porque si me equivoco con una palabra, es un amigo adentro de mi casa. Si soy presidente de Chile, tengo que tener muchísimo cuidado con lo que voy a decir. Lo último que me tendría que escapar de la boca es estamos en guerra, pero es lo que le salió al presidente, creer o reventar. Entonces, por lo menos ya que tenemos que vivir noticias penosas, un poco tristes e incluso atemorizantes de nuestras sociedades un poquito, saquemos lecciones. Son casos extremos insólitos de lo que... todo esto fue, Rubén, para convencerte, pero en el buen sentido, ¿no? De lo rápido que es el temor. De que aunque a ti te frustre, que tienes mucha razón, si es injusto te va a agarrar enojo y frustración, pero el miedo es instantáneo. Porque si yo te digo, la próxima te despido, el primer choque va a ser tu vida concreta con tu familia, tu futuro, etcétera, etcétera. Bueno, se nos terminó el tiempo. Les voy a pedir, el próximo jueves vamos a ver otro fragmento de la película Al filo del peligro. Por favor, si la tienen a mano eso. Y vamos a hacer un ejercicio cortito, bastante importante, después de terminar esta pantalla, cuando completamos el ciclo de la motivación. Bueno, nos vemos y les voy a mandar el factor estímulo el mañana o el jueves. ¿Algún comentario final, Héctor? ¿Algo para comentar? No, todo muy bien. O sea que muy bien la clase. Gracias. Bueno, gracias Alan, gracias Rubén, gracias Héctor. Saludos a Noé que nos tuvo al final. Hasta el jueves. Nos vemos. Hasta el jueves. Bendiciones. Adiós. Gracias.